Imagina esto. Amanecer en un campamento romano, año 80 después de Cristo. El cielo aún está cubierto de bruma. El suelo, húmedo. Las brasas de la guardia nocturna se apagan lentamente. Decenas de hombres se preparan para un nuevo día. Algunos afilan sus espadas, otros entrenan en silencio. Pero hay un grupo pequeño que se mueve con una coordinación diferente. Camina con paso firme, la mirada al frente, sin hablar demasiado. No son nobles, no son generales, son los guerreros más temidos del mundo conocido, la élite de la legión romana. Hombres forjados por la batalla, respetados por sus compañeros y temidos por sus enemigos. Su vida no era cómoda, pero sí legendaria. Hoy nos adentramos en su mundo, en cómo vivían, cómo entrenaban, cómo lideraban a miles de hombres hacia la muerte o hacia la gloria, porque la historia no la escriben los cobardes. Y estos hombres, créeme, no tenían miedo a nada. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es historia seca de libro de texto. Es sangre, hierro y gloria. Bienvenido a Héroes del Tiempo. Dentro del gigantesco engranaje militar romano, la élite no era simplemente un título. Era una condición ganada con sudor, cicatrices y años de servicio. La estructura militar romana era altamente jerarquizada, y entre sus filas, solo unos pocos alcanzaban el estatus que los diferenciaba del resto. Pero, ¿quiénes eran realmente estos hombres? En la base del sistema estaba el legionario raso, ciudadano romano, entrenado, disciplinado, muchas veces un campesino que había dejado su arado por la espada. Estos hombres eran la columna vertebral del ejército, pero sobre ellos se alzaba una cadena de mando dura como el mármol. Allí estaban los centuriones, auténticas leyendas vivientes. Cada centurión mandaba a una centuria, compuesta por unos 80 soldados, y su autoridad era absoluta. No eran elegidos al azar ni por linaje, sino por mérito, por valentía, por la capacidad de mantenerse firme cuando todos los demás dudaban. Pero ser centurión era mucho más que dar órdenes. Tenían que ser ejemplo de disciplina, fuerza y temple. Eran los primeros en entrar en combate, y muchas veces los últimos en retirarse. Portaban un bastón de vid, el vitis, símbolo de su rango, pero también un recordatorio de que su autoridad podía sentirse, literalmente, en la piel de los soldados. Ese bastón servía para castigar en el acto, sin juicio ni demora. Junto a ellos, los optios, segundos al mando, vigilaban que las órdenes del centurión se cumplieran con precisión. Si un legionario vacilaba, el optio estaba allí, justo detrás, para recordarle cuál era su deber. Más atrás, pero no menos importantes, los signíferos portaban el estandarte de la unidad. Perderlo en batalla era una de las mayores deshonras posibles. Su símbolo no era solo una bandera, era el alma de toda la unidad. Muchos murieron defendiéndolo. Y si hablamos de élite pura, debemos hablar de la Guardia Pretoriana. Estos no eran solo soldados, eran la sombra del emperador, su escudo humano, su herramienta más letal. Reclutados de entre los mejores, bien pagados, bien vestidos, bien alimentados. Vestían capas púrpuras, símbolo del poder imperial, y sus barracones estaban en pleno corazón de Roma. Desde ahí no solo protegían, también decidían. Varios emperadores subieron al trono gracias a ellos, y otros, bueno, no vivieron para contarlo. La élite de la legión no era simplemente mejor equipada o mejor entrenada. Era más peligrosa, más determinada y, en muchos casos, más despiadada. En un imperio que se expandía sin cesar, estos hombres eran el filo de la espada. La vida en los campamentos romanos era dura, pero ordenada.
Los castra, como se llamaban, eran auténticas ciudades fortificadas construidas con una precisión milimétrica. Estaban diseñadas como una cuadrícula, con calles rectas, zonas de entrenamiento, almacenes, torres de vigilancia, letrinas, panaderías e incluso hospitales rudimentarios, llamados valetudinaria. Nada se dejaba al azar. Cada rincón del campamento cumplía una función específica. Sin embargo, dentro de ese mundo cuadrado y funcional, los soldados de élite vivían de forma muy distinta al legionario raso. Mientras la mayoría compartía tiendas de cuero llamadas papilio, en condiciones de humedad, frío y poco espacio, los centuriones gozaban de un domus individual, una pequeña casa o habitación privada, incluso en zonas de campaña. Estaban hechas de piedra o ladrillo cocido, con suelos pavimentados, mobiliario básico y, en algunos casos, incluso pequeñas decoraciones. Tener cama propia era un lujo. Tener privacidad, un privilegio reservado solo para los más respetados. Su alimentación también era superior. Tenían acceso a raciones extra de grano, vino de mejor calidad, aceite de oliva, queso, carne seca y frutas. Se beneficiaban de ingredientes traídos de diversas regiones del imperio, desde dátiles del norte de África hasta pescado salado de Hispania. Además, contaban con sirvientes o esclavos que les asistían en las tareas cotidianas, como limpiar su equipo o preparar sus comidas. Esta diferencia de trato se justificaba por su rol fundamental en la estructura militar. Debían estar siempre en óptimas condiciones, tanto físicas como mentales. Su rutina comenzaba temprano. Con la salida del sol, organizaban las formaciones, supervisaban entrenamientos y participaban en ejercicios. Aunque gozaban de ciertos privilegios, eso no significaba ociosidad. Al contrario, eran los primeros en revisar las armas, comprobar el estado del campamento y castigar cualquier falta. Su presencia debía inspirar respeto inmediato. Una mirada suya bastaba para imponer orden. En sus escasos ratos libres, los centuriones solían leer, escribir cartas o estudiar mapas y tácticas militares. Algunos se formaban en retórica o derecho, pues una carrera militar exitosa podía llevarles al Senado. La élite sabía que la guerra no solo se ganaba con músculos, también con inteligencia, con estrategia y con cultura. Se les alentaba a escribir informes, mantener registros, analizar campañas pasadas. Era el arte de la guerra, elevado a disciplina académica. También participaban en rituales religiosos, en ofrendas a Marte, el dios de la guerra, y asistían a ceremonias de castigo o condecoración. Todo estaba marcado por la disciplina, la jerarquía y el simbolismo. Cada gesto tenía un significado. Cada acto, una consecuencia. Su vida era mejor, sí, pero también más exigente. Porque cuanto más alto estás en la jerarquía, más dura es la caída si fallas. Forjar a un soldado de élite no era tarea de semanas, era un proceso largo, a veces brutal. Desde el primer día, el entrenamiento romano se distinguía por una única palabra: disciplina. Y para los aspirantes a centuriones, optios o pretorianos, la exigencia era aún mayor. No solo se buscaban cuerpos fuertes, sino voluntades inquebrantables. Todo comenzaba en los campamentos de instrucción, donde los reclutas aprendían no solo a empuñar una espada, sino a convertirse en parte de una máquina. Una legión romana no funcionaba con individuos aislados, sino como una unidad perfectamente sincronizada. Se entrenaban marchas de hasta 30 kilómetros por día con el equipo completo, y se practicaba el uso de armas con pesadas réplicas de madera, mucho más pesadas que las reales. El objetivo era claro: que cuando llegara el combate real, el arma auténtica se sintiera casi ligera.
El gladius, esa corta y letal espada romana, se manejaba con movimientos precisos y letales. Se entrenaba el golpe de estocada, que era mucho más eficaz que los tajos. También se entrenaban con el scutum, el enorme escudo rectangular. Su uso no era pasivo. Se empujaba al enemigo, se golpeaba. Se creaban muros humanos con otros escudos para formar la famosa testudo, la formación en tortuga. Aprendían a resistir bajo una lluvia de flechas o piedras sin romper la cohesión. Los candidatos a la élite pasaban por pruebas adicionales. Debían demostrar valor, capacidad de liderazgo, obediencia férrea, pero también criterio, inteligencia táctica y dominio emocional. Un centurión que perdiera los nervios en medio de una emboscada podía costar la vida de toda su unidad. Por eso, además del entrenamiento físico, recibían formación estratégica, lectura de mapas, cálculo de tiempos de marcha, análisis de terreno y hasta conocimiento básico de ingeniería militar. La brutalidad era parte del proceso. Los instructores usaban el látigo y el castigo físico sin reparos. Un error podía significar golpes, reducciones en la ración o tareas humillantes. Pero esto no era sadismo, era selección natural dentro del ejército. Solo los más decididos, los más resistentes, sobrevivían lo suficiente como para ascender. La élite también entrenaba con simulacros de batalla en escenarios reales, con gritos, humo, armas embotadas e incluso fuego. Estos ejercicios servían para inducir una especie de caos controlado, en el que los soldados aprendían a moverse, pensar y combatir como si estuvieran ya en la guerra. Los errores eran analizados públicamente, y los aciertos, rara vez elogiados, porque en el ejército romano hacerlo bien no era una hazaña, era tu deber. Los pretorianos, por su parte, recibían una formación aún más completa. Además de lo militar, se les adiestraba en protección personal, escolta de dignatarios, control de multitudes y protocolos de emergencia. Muchos sabían leer y escribir, y algunos incluso hablaban varios idiomas. Eran soldados, sí, pero también agentes del poder, preparados para cualquier misión, desde sofocar una revuelta hasta eliminar a un traidor en las sombras del palacio. El resultado de todo este proceso era impresionante. Un soldado de élite romano no solo sabía pelear, sabía resistir el hambre, el cansancio, la desesperación, y cuando le llegaba el turno de liderar, sabía hacerse obedecer. Cada cicatriz en su cuerpo contaba una historia. Cada orden que daba tenía el peso de la experiencia. Cuando la batalla comenzaba, todo el entrenamiento, toda la disciplina, toda la preparación de los soldados de élite entraba en juego. La guerra para Roma no era solo una cuestión de fuerza, sino de método, de control absoluto. La élite era el núcleo de ese sistema, los engranajes finos de una máquina diseñada para conquistar. Antes del choque, los centuriones recorrían las filas. No lo hacían para gritar arengas vacías, sino para mirar a los ojos de sus hombres. Un gesto, un asentimiento, una corrección en la postura. Sabían que una formación mal alineada podía significar una brecha en el frente. Eran responsables de la moral, de la organización y de mantener el miedo a raya. Porque el miedo era contagioso y la élite no podía permitirse ni una chispa de pánico. El combate en el ejército romano era una coreografía mortal. No había caos, había líneas, había relevos. El legionario combatía por turnos, rotando constantemente con sus compañeros para no agotar fuerzas. El centurión supervisaba todo. Daba la orden de avanzar o retroceder, decidía si era el momento de mantener la formación o romperla para cargar.
En esos momentos, cada decisión podía cambiar el curso de una guerra. La élite dominaba cada técnica, el uso coordinado del pilum, una lanza arrojadiza que se deformaba al impactar, impidiendo que el enemigo la devolviera, el avance con escudo empujando al rival, la rápida estocada del gladius bajo las costillas. Los centuriones, por norma, lideraban desde la primera línea. Su presencia era un símbolo de valor. Si el centurión caía, la moral podía quebrarse. Por eso muchos de ellos eran hombres de mediana edad, veteranos con decenas de campañas a sus espaldas, cicatrices por todo el cuerpo, pero una mente afilada como una daga. Además del combate terrestre clásico, algunos miembros de la élite eran expertos en asedios. Sabían cómo utilizar torres de asedio, catapultas, arietes y minas para debilitar fortalezas. También se les entrenaba para luchar en condiciones extremas, terrenos montañosos, pantanos, desiertos, incluso combates nocturnos o en plena tormenta. La élite debía estar preparada para cualquier escenario, porque el imperio no tenía fronteras fijas. Sus enemigos eran infinitos, desde los dacios hasta los partos, desde los bretones hasta los numidios. En medio del combate, los optios cumplían un rol fundamental. Estaban justo detrás de las líneas, observando cada movimiento. Si un soldado vacilaba, lo empujaban de nuevo a su posición. Si alguien caía, organizaban el reemplazo. Si la formación flaqueaba, eran los primeros en reforzarla. Eran los ojos del centurión, los guardianes del orden en medio del caos. Y no olvidemos a los pretorianos. Aunque su papel no era el combate masivo, cuando entraban en batalla, lo hacían con una precisión quirúrgica. Atacaban como una unidad de élite moderna. Objetivos específicos, máxima contundencia, retirada rápida. En varias ocasiones fueron usados para sofocar rebeliones, eliminar líderes enemigos o entrar en ciudades como fuerza de ocupación selectiva. Su sola presencia en el campo de batalla era un mensaje. Roma ha venido a imponer orden y no acepta negociaciones. Las campañas duraban meses, incluso años. El cansancio era constante. Las heridas eran inevitables. Pero la élite no pedía descanso. Sabían que cada victoria podía significar una promoción, una fortuna, una inscripción en piedra en los muros del imperio. Pero también sabían que cada error podía costarles la vida. En el combate no había segunda oportunidad. Así luchaban los mejores guerreros del imperio, con precisión, con furia contenida, con el peso de Roma sobre sus hombros. Eran soldados, sí, pero también símbolos vivientes de un imperio que no conocía la derrota. Después de años de sangre, sudor y sacrificios inimaginables, la élite de la legión romana no solo ganaba respeto en el campo de batalla, sino que su nombre se convertía en leyenda, grabada para siempre en la historia del imperio. Aunque muchos de estos guerreros nunca aparecieron en documentos oficiales, sus hazañas se transmitían en relatos orales, en inscripciones, en monedas acuñadas y en la memoria viva de Roma. El ascenso dentro de la jerarquía militar era también un ascenso social notable. Los centuriones, con su prestigio ganado a pulso, podían comprar tierras fértiles para sus familias, iniciar negocios lucrativos o incluso aspirar a puestos políticos locales. Algunos, con inteligencia y fortuna, llegaron a ocupar cargos como senadores o magistrados, donde llevaban la disciplina y organización militar al gobierno civil. La gloria no era solo un premio momentáneo, era la oportunidad de dejar una huella imborrable para las generaciones venideras. Pero no todo era honor y prestigio. La vida de un soldado de élite era como caminar sobre una cuerda floja entre la vida y la muerte. Las batallas podían terminar con sus sueños, con sus vidas, en cuestión de segundos.
Muchos murieron lejos de sus hogares y familias, bajo el abrasador sol de Mesopotamia, en las frías y húmedas montañas de Germania, o en las áridas tierras del norte de África. Cuando existían, sus tumbas eran humildes, discretas, a menudo olvidadas o enterradas por el paso implacable del tiempo. Pocos recibieron monumentos grandiosos, pero su sacrificio estaba presente en cada metro conquistado del imperio. El impacto de su valentía y sacrificio fue, sin embargo, inmenso. Esta élite fue la columna vertebral que sostuvo la expansión y consolidación del Imperio Romano, creando una red de control y poder que perduró por siglos. Su ejemplo no solo inspiró a sus contemporáneos, sino también a generaciones futuras de soldados, líderes militares y estrategas en todo el mundo. Incluso hoy, siglos después, las tácticas, la disciplina férrea y el espíritu indomable de estos guerreros siguen siendo estudiados en academias militares y admirados por historiadores, reenactores y entusiastas de la historia. La palabra legionario aún evoca respeto y admiración en todo el planeta. La imagen del centurión, con su armadura pulida, el casco con penacho y el vitis en mano, continúa siendo un símbolo universal de coraje, liderazgo y sacrificio. Representa a esos hombres que, en medio del ruido de la guerra, supieron mantenerse firmes y guiar a sus compañeros hacia la victoria. Así, la élite romana no solo luchaba y moría por su imperio, construía un legado que trasciende el tiempo y las fronteras, recordándonos que detrás de cada gran poder siempre hay hombres y mujeres capaces de entregar todo por una causa mayor. Su historia es un eco eterno, un recordatorio de que el verdadero heroísmo no se mide solo en batallas ganadas, sino en la capacidad de inspirar a quienes vienen después. Hemos recorrido juntos la vida de esos hombres que no solo fueron soldados, sino leyendas vivientes de Roma. Hombres forjados en el fuego de la batalla, moldeados por la disciplina implacable y elevados por su valentía inquebrantable. La élite de la Legión Romana no era solo un cuerpo militar, era el alma del imperio, el corazón que latía con fuerza bajo la piel de Roma. Su historia nos enseña que la grandeza no surge del azar ni de privilegios heredados, sino del esfuerzo constante, la preparación rigurosa y la voluntad de enfrentar el miedo y la adversidad sin titubear. En sus tiendas, en sus campamentos, en el fragor del combate, estos guerreros demostraron que la verdadera fuerza está en la combinación perfecta de mente, cuerpo y espíritu. Pero también nos recuerda que detrás de cada gran poder hay sacrificios invisibles, vidas truncadas y sueños que quedaron en el campo de batalla. La gloria es un camino duro y muchas veces solitario. Por eso cada nombre, cada cicatriz, cada hazaña de esos hombres merece ser recordada y honrada. Hoy, cuando miramos el legado que dejaron, comprendemos que la historia no es solo cosa de emperadores y reyes, es la suma de cientos miles de hombres comunes convertidos en héroes, héroes del tiempo que gracias a su valor nos regalaron un imperio que todavía nos fascina y nos enseña lecciones eternas. Así que la próxima vez que pienses en Roma, no solo imagines columnas o templos majestuosos, sino también el eco firme de una legión que, con disciplina y coraje, escribió una de las páginas más brillantes de la historia humana. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la élite romana. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video para que más personas conozcan la historia de estos verdaderos héroes del tiempo. Hasta la próxima, y recuerda, el pasado siempre tiene algo que enseñarnos.